El Atlántico Norte, en el invierno de 1942, era un lugar hostil. Una niebla espesa y helada se deslizaba sobre el agua oscura, pegándose a la superficie como un sudario, y reduciendo la visibilidad a apenas unos pocos metros. Bajo ese manto en movimiento, un comandante de submarino alemán observaba a través del periscopio. Siluetas borrosas de mercantes aliados cruzaban su campo de visión en silencio. Para él, la niebla era una bendición, un escudo natural que ocultaba su nave, y la hacía casi imposible de detectar. Para el convoy que avanzaba por encima, esa misma niebla significaba otra cosa. Significaba peligro. Significaba que la muerte podía llegar sin aviso. Así era la vida cotidiana durante la Batalla del Atlántico, la campaña ininterrumpida más larga de la Segunda Guerra Mundial. Desde 1939 hasta 1945, los submarinos alemanes cazaron estas rutas marítimas sin descanso, hundiendo más de 3.000 buques aliados y causando la muerte de más de 72.000 marineros y tripulantes mercantes. La ecuación era cruelmente simple. Si los aliados no podían ver a los submarinos que los acechaban, no podían detenerlos. Y la mayor parte del tiempo, no podían ver absolutamente nada. El radar todavía era nuevo e inestable, y luchaba contra el clima brutal del Atlántico. Bancos de niebla, lluvias intensas, espuma marina y olas gigantes interferían con los primeros sistemas de radar hasta dejarlos casi ciegos. Incluso en días despejados, el radar tenía una limitación grave. Solo podía detectar submarinos cuando estaban en la superficie. En el instante en que una nave alemana se sumergía, desaparecía por completo de las pantallas aliadas. Los comandantes navales se enfrentaban a un problema que parecía imposible de resolver. ¿Cómo combatir a un enemigo diseñado para no ser visto? ¿Cómo localizar algo que se mueve libremente en 3 dimensiones, bajo la superficie, fuera del alcance de las armas y tácticas tradicionales? La respuesta no vendría de una mejor vista ni de radares más potentes. Vendría de algo mucho más antiguo que la tecnología moderna: la capacidad humana de escuchar. La solución a la amenaza submarina ya se desplazaba por el océano. No viajaba con la luz, sino con el sonido. Visto desde hoy, puede parecer evidente, pero en aquel momento, usar el sonido para cazar submarinos era una idea radical. Los británicos habían experimentado con la detección acústica submarina desde los últimos días de la Primera Guerra Mundial, desarrollando un sistema conocido como ASDIC, llamado así por el Comité de Investigación para la Detección Antisubmarina. Aún así, fue la desesperación de la Segunda Guerra Mundial la que empujó esta idea hacia un uso operativo pleno. En el centro de esta transformación había hombres a los que casi nadie prestaba atención. Operadores acústicos, a veces llamados detectores de submarinos, y conocidos entre sus compañeros como los hombres del ping. No eran artilleros ni marineros de cubierta. Eran técnicos, entrenados de forma especial para trabajar con equipos de escucha extremadamente sensibles, capaces de captar los sonidos más débiles en las profundidades. Imagina a un joven marinero, recién salido del entrenamiento, agachado en un compartimento estrecho dentro de un destructor sacudido por un mar embravecido. Auriculares pesados presionando sus oídos. Ojos cerrados. El rostro tenso por la concentración. Escuchaba sonidos que la mayoría de las personas nunca oiría. Sonidos que no existen en el aire, solo en el agua. La ciencia detrás de su trabajo era sencilla, pero poderosa. El sonido viaja en el agua aproximadamente 4 veces más rápido que en el aire, unos 1.500 metros por segundo bajo el agua, frente a los 340 metros por segundo en la atmósfera. Ese solo hecho hacía que la escucha submarina fuera increíblemente valiosa. Un operador experto podía detectar objetos mucho más allá del alcance visual. El sistema ASDIC funcionaba enviando un pulso de sonido concentrado al océano, normalmente alrededor de los 20 kHz, justo en el límite superior de la audición humana. Cuando esa onda sonora chocaba contra un objeto sólido,
como el casco de acero de un submarino. Se reflejaba y regresaba en forma de eco. Midiendo el tiempo que tardaba ese eco en volver, los operadores podían estimar la distancia y la dirección del objetivo. Pero las máquinas por sí solas no bastaban. Los primeros sistemas acústicos eran toscos y poco fiables. Generaban señales falsas, ecos confusos y un ruido constante provocado por las olas, la vida marina y el propio barco. En condiciones ideales, un equipo ASDIC podía detectar un submarino a distancias cercanas a los 2000 metros. Pero en el Atlántico Norte, las condiciones ideales casi nunca existían. El verdadero avance no vino del hardware, vino de las personas que lo utilizaban. Estos operadores aprendieron a separar las señales útiles del ruido de fondo. Aprendieron a distinguir entre una ballena, un banco de peces, la hélice de un barco y un submarino moviéndose en silencio bajo las olas. En un sentido muy real, se convirtieron en traductores que transformaban el lenguaje del océano en información capaz de salvar vidas o de quitarlas. Al principio, los comandantes navales eran escépticos. La idea de que un marinero con auriculares pudiera localizar submarinos enemigos mejor que el radar o los vigías parecía casi superstición. Sonaba más a intuición que a ciencia. Pero la situación no dejaba espacio para dudas. A medida que los ataques submarinos alemanes se intensificaban durante 1941 y 1942, la Marina Real Británica y la Marina Real Canadiense volcaron recursos en la formación de operadores acústicos. La desesperación obligó a innovar. Y poco a poco, en silencio, el océano empezó a revelar sus secretos. Lo que las marinas aliadas construyeron a través de este proceso fue extraordinario. Convertir a un marinero común en un operador acústico competente exigía un nivel de entrenamiento que llevaba a los hombres al límite de su resistencia mental. Los veteranos de las escuelas ASDIC dirían después que fue una de las experiencias más agotadoras y estresantes de toda su carrera militar. El proceso comenzaba en el aula. Clases sobre cómo se propaga el sonido en el agua, cómo están construidos los submarinos, cómo funciona el equipo de detección. Pero eso era solo el comienzo. La verdadera prueba llegaba cuando a los alumnos se les exigía afinar el oído más allá de lo que parecía humanamente posible. El comandante Welland, máxima autoridad de la Marina Real Canadiense en guerra antisubmarina, dirigía su programa con disciplina absoluta. No toleraba errores. No mostraba paciencia ante la debilidad. Su creencia era simple y despiadada. Si un hombre fallaba bajo la presión del entrenamiento, fallaría cuando las vidas estuvieran realmente en juego. Semanas enteras se pasaban frente a la mesa de ataque, una simulación avanzada que recreaba las operaciones de convoy con un nivel de detalle extremo. Escoltas, columnas de mercantes y submarinos alemanes atacantes se representaban bajo estados de mar y condiciones meteorológicas en constante cambio. Welland y sus instructores creaban el caos de forma deliberada. Varios submarinos atacaban al mismo tiempo. El equipo fallaba sin previo aviso. Las firmas acústicas se superponían y se confundían. Durante todo el ejercicio, los instructores gritaban a los operadores, obligándolos a mantener el contacto y a emitir instrucciones de ataque correctas bajo una presión constante. La tensión psicológica quebraba a muchos. Algunos salían de la sala llorando. Otros simplemente no podían continuar y eran retirados del programa. Pero quienes resistían salían transformados. Aprendían a ignorar el rugido de las hélices de su propio barco, el retumbar de los motores mercantes cercanos, el golpe de las olas contra el casco de acero, incluso los sonidos naturales del mar, como ballenas y delfines. De ese ruido abrumador, aprendían a aislar los sonidos débiles y precisos que realmente importaban. Y su habilidad iba aún más lejos. Los distintos submarinos alemanes producían huellas acústicas diferentes, según el tipo de motor, el diseño de la hélice y la forma del casco. El submarino tipo 7 sonaba distinto a los grandes tipo 9 de largo alcance.
Operadores experimentados afirmaban poder distinguirlos casi al instante. Algunos podían hacer todavía más. Escuchando con atención el ritmo y el tono, estimaban la profundidad de un submarino y la velocidad a la que se movía. Cuando un comandante alemán apagaba los motores diésel y pasaba a propulsión eléctrica para navegar en silencio, los operadores percibían el cambio sutil en el sonido. El silencio mismo se convertía en información. El entrenamiento culminaba con ejercicios reales en el mar, en la bahía de St. Margaret, cerca de Halifax. Allí, los alumnos cazaban submarinos holandeses que actuaban como naves enemigas, imitando las tácticas alemanas con la mayor fidelidad posible. Durante 10 días y noches consecutivos, los operadores seguían a los submarinos mientras se sumergían, giraban bruscamente o permanecían inmóviles sobre el fondo marino. Cada error recibía críticas severas, cada acierto, una aprobación silenciosa. Al final de esta prueba, quienes permanecían habían desarrollado lo que muchos describían como un sentido del oído casi antinatural. Algunos dirían después que podían oír los pings del ASDIC incluso mientras dormían. El sonido se había convertido en parte de ellos, incrustado en lo más profundo de su mente. Comprender cómo estos operadores dirigían los ataques muestra hasta qué punto su trabajo había alcanzado una precisión extrema. Cuando un operador detectaba un submarino, no era solo un ruido lejano. Ajustando los controles y escuchando con atención, podía determinar dirección, distancia y, con experiencia, profundidad y movimiento. El transmisor de sonido se encontraba dentro de una cúpula retráctil bajo el casco del buque, normalmente situada debajo del puente. El operador la barría lentamente de un lado a otro, enviando pulsos sonoros cada pocos segundos mientras esperaba el eco. En el momento en que se establecía contacto, el operador informaba de inmediato al puente, indicando rumbo, distancia estimada y movimiento. En operaciones de convoy, esa información se volvía letal. Varios escoltas trabajando en conjunto podían triangular la posición de un submarino con una precisión asombrosa. Un destructor podía detectar un objetivo a 35 grados y a 1500 yardas, mientras otro escolta lo captaba desde un ángulo distinto en el mismo instante. Con geometría básica, los oficiales podían fijar la posición del submarino con una exactitud escalofriante. En ese momento, el cazador pasaba a ser la presa. Este nivel de coordinación transformó la escucha submarina de un escudo en una espada. Lo que antes era solo una forma de sobrevivir, se convirtió, de pronto, en un método de ataque. Una vez establecido el contacto, el proceso que seguía era preciso, calculado y letal. Al comienzo de la guerra, el arma principal contra los submarinos era la carga de profundidad. Eran grandes contenedores de acero, llenos de explosivos, diseñados para detonar a profundidades predeterminadas bajo la superficie. Un buque escolta avanzaba a toda velocidad hacia la posición estimada del submarino y liberaba cargas de profundidad desde rieles en la popa, mientras lanzadores laterales arrojaban otras hacia los costados. El objetivo era rodear al submarino con explosiones, atraparlo dentro de una caja mortal bajo el agua. Pero existía un problema. Cuando el destructor aceleraba, el estruendo de sus propias hélices solía ahogar los sonidos delicados captados por el equipo de escucha. Ahí es donde la habilidad humana se volvía decisiva. Un operador ASDIC competente debía mantener el contacto el mayor tiempo físicamente posible, transmitiendo actualizaciones constantes mientras el submarino maniobraba. Cambios de rumbo. Variaciones sutiles de profundidad. Cualquier indicio de movimiento debía comunicarse al puente de inmediato. El último rumbo informado antes de perder el contacto determinaba exactamente dónde caerían las cargas de profundidad. Las probabilidades no eran buenas. Datos de combate de principios de 1942 mostraban que un solo patrón de ataque con cargas de profundidad tenía apenas un 3% de probabilidad de hundir un submarino. En muchos casos, destruir una nave alemana requería ataques repetidos durante horas.
Después de cada pasada, el operador debía volver a localizar el objetivo, recuperar el contacto y guiar al buque para un nuevo ataque. Todo cambió en 1943 con la llegada de un arma nueva, el Hedgehog. A diferencia de las cargas de profundidad tradicionales, lanzadas por la popa, el Hedgehog era un lanzador frontal que disparaba 24 pequeños proyectiles por delante del buque escolta. Cada proyectil llevaba un detonador de contacto, lo que significaba que solo explotaba si impactaba directamente contra el submarino. Ese único cambio de diseño alteró por completo el combate. Como el escolta ya no tenía que pasar por encima del objetivo, el operador ASDIC podía mantener el contacto durante todo el ataque, en lugar de perderlo en el momento crítico. La mejora en la eficacia fue inmediata y medible. Los registros británicos mostraban que más de 5.000 ataques con cargas de profundidad habían producido alrededor de 85 hundimientos confirmados, un promedio de unas 60 acciones por cada submarino destruido. El Hedgehog contaba otra historia. De poco más de 260 ataques, 47 submarinos fueron hundidos, casi el triple de eficiencia. Los informes operativos de la época describen innumerables enfrentamientos en los que los operadores acústicos marcaron la diferencia. En medio de una niebla espesa, cuando los vigías no veían más que un vacío gris, los operadores detectaban submarinos acercándose a los convoyes y dirigían a los escoltas a posición antes de que se lanzara un solo torpedo. De noche, cuando los submarinos alemanes preferían atacar en superficie aprovechando su mayor velocidad, los operadores cambiaban a escucha pasiva. Al captar el leve ruido de cavitación de las hélices, guiaban a los destructores directamente hacia blancos completamente invisibles en la oscuridad. La combinación de oído humano entrenado y tecnología en evolución creó algo totalmente nuevo. Una forma de cazar bajo las olas que, poco a poco, invirtió el equilibrio de poder. Con el tiempo, esta guerra invisible del sonido comenzó a favorecer a los escoltas en lugar de a los depredadores, y la larga lucha por el control del Atlántico empezó, lentamente, a cambiar de rumbo. A medida que el conflicto se prolongaba y entraban en servicio nuevos equipos, el trabajo del operador acústico cambiaba, pero nunca desaparecía. Incluso con sistemas de sonar mejorados y electrónica más avanzada, las marinas siguieron confiando en el juicio humano. Las habilidades básicas que estos operadores desarrollaron durante la guerra, separar señales útiles del ruido de fondo, reconocer patrones sonoros únicos y fijar la posición de un objetivo comparando múltiples rumbos, se convirtieron en la columna vertebral de la guerra antisubmarina moderna. Los especialistas en sonar que hoy trabajan a bordo de submarinos nucleares y buques de superficie son, en muchos sentidos, los herederos de aquellos oyentes de la Segunda Guerra Mundial. Sus herramientas son mucho más complejas, pero el proceso mental sigue siendo el mismo. Escucha atenta. Reconocimiento de patrones. Análisis sereno bajo presión. Eso sigue siendo el núcleo del oficio. La influencia de estos operadores fue mucho más allá del campo de batalla. Su trabajo amplió el conocimiento científico sobre cómo se comporta el sonido bajo el agua, cómo viaja a través de las distintas capas del océano, y cómo se desplaza el ruido mecánico en un entorno marino. Tras la guerra, campos enteros se beneficiaron de estos descubrimientos. La oceanografía, la biología marina y las comunicaciones submarinas bebieron de las lecciones aprendidas mientras se cazaban submarinos alemanes. Durante la Guerra Fría, este legado se hizo aún más evidente. El sistema de vigilancia acústica, una red inmensa diseñada para detectar submarinos soviéticos a través de océanos enteros, fue un descendiente directo de los principios acústicos de la guerra, ampliados a escala global. Y sin embargo, la lección más importante que dejaron estos operadores no fue tecnológica, fue humana. Demostraron que, con disciplina, repetición y concentración, personas corrientes podían afinar sus sentidos hasta niveles extraordinarios. Demostraron que incluso en una era cada vez más dominada por las máquinas, las personas seguían importando.
El equipo proporcionaba la capacidad, pero fue la inteligencia humana, la adaptabilidad y la perseverancia lo que convirtió el sonido en un arma. En un momento en que la guerra moderna se apoya cada vez más en la automatización y la inteligencia artificial, hay algo que merece ser recordado. Algunos de los cazadores de submarinos más eficaces de la historia fueron jóvenes marineros armados solo con auriculares y paciencia. La batalla del Atlántico se ganó gracias a muchos esfuerzos combinados. Una mejor organización de los convoyes, cobertura aérea ampliada, inteligencia obtenida mediante el descifrado de códigos, armas más eficaces. Todo ello desempeñó un papel vital. Pero entrelazados en cada uno de esos éxitos estaban los operadores acústicos, los hombres capaces de localizar submarinos enemigos cuando la lógica decía que era imposible. Hicieron que la niebla dejara de importar. Convirtieron la oscuridad en algo penetrable. Demostraron que, a veces, el arma más poderosa no es la que explota, sino la que permite oír lo que otros no pueden. Cuando la vista falló y los métodos tradicionales se derrumbaron, ellos se convirtieron en los oídos de la flota. Guiaron a los escoltas hasta sus objetivos y enviaron a los submarinos alemanes al fondo del océano. Su historia es más que un logro técnico. Es un recordatorio de lo que la ingeniosidad humana puede alcanzar cuando las probabilidades parecen imposibles. Y merece ser recordada no como una nota al pie, sino como una de las victorias silenciosas que ayudaron a decidir la guerra.